¿Y si tus habilidades no son las que realmente definen tu destino? ¿Y si tu auténtico yo está paralizado detrás de la duda? A veces pienso, esto no es para mí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que ya iniciamos hace más de un año y que estamos disfrutando de esta segunda temporada con una serie nueva que se trata de Soy Discípulo. ¿Vos cómo sos como discípulo, Timoteo? No sé, deberíamos preguntar a nuestros líderes. A nuestros líderes a ver qué tal somos, pero creo que bastante bien. Bueno, sí, vos lo decís. Bueno, y hoy vamos a estar tratando un tema que, como habrán visto en la presentación, es cuando sentimos que no damos la talla, cuando sentimos que, esto no es para mí. ¿En qué momento te pasó eso, Timo? ¿En qué momento dijiste, me parece que tiro la toalla, no estoy dando con la talla para esto? Y en varias oportunidades. Creo que, bueno, la más reciente puede haber sido en la iglesia cuando nos nombraron como pastores. Fue quizás el momento en donde me sentí desafiado nuevamente de decir, ¿será que estamos para esto? Porque si bien uno sigue trabajando y comportándose de la misma manera, sí, empezar con el mate porque si no, no puedo responder. Como que siente una responsabilidad mayor. De hecho, cuando nos nombran como pastores, la pregunta, porque nosotros no estábamos enterados de que nos iban a nombrar como pastores, sabíamos que ese día se iban a nombrar a otras personas en otros cargos, pero a nosotros no nos preguntaron. Entonces, cuando llegó el momento, después de la presentación y en la iglesia que lo hicieron, la pregunta al pastor fue, ¿estás seguro de esto? ¿O estás seguro que nos estás nombrando como pastores? ¿Estás inconsciente de la decisión que estás tomando? El pastor estaba seguro, vos no. Sí. Entonces creo que me dio esa duda, ese decir, daremos la talla para este nuevo desafío. Uh-huh. Bueno, todo el tiempo estamos como siendo confrontados de esta manera. A mí me pasó cuando hicimos el viaje a Cuba hace muy poco. Mucha gente de Cuba nos mira, así que aprovecho a mandarles un saludo enorme. Cuando nosotros dijimos de ir a Cuba, la idea era acompañar a nuestros pastores y sacamos los pasajes y nos dijeron, no, al final nosotros no podemos ir, vayan ustedes solos. Y ahí entré como en crisis diciendo, no sé si estoy a la altura de un viaje tan lejos, no conocíamos nosotros a nadie. Eso fue como un desafío para mí y sentía que llegada la fecha me sentía menos capacitada para ir, pero bueno, ya había pagado todo, así que dije voy a ir. Pero bueno, creo que todo el tiempo, cada vez que tenemos nuevos desafíos, nos pasa eso, ¿no? Sí, y lo bueno es poder animarse a pesar de. Entonces, no vamos a spoilear el episodio de hoy, pero está un poquito complicado hoy, sí. El mate. Pero vamos a ir arrancando ya con el tema. Si querés ir buscando en la palabra y en la Biblia, Jueces capítulo 6. Bien, hoy vamos a hablar un poquito de alguien que se sintió bastante que no daba la talla y es nada más y nada menos que Gedeón. Así que vamos a ver qué nos dice. Capítulo 6, versículo. Versículo del 1 al 4, léete, por favor. Dale, dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, veían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel.
Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Hermoso momento el que estaba pasando el pueblo de Israel. Y en toda esta historia cuenta un poco el contexto de lo que vamos a ir hablando, de lo que estaba atravesando el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había hecho las cosas mal delante de Dios, entonces Dios los desechó, por lo menos dice que los entregó en manos de los madianitas. Y acá es donde surge el personaje de Gedeón, ¿no? En el versículo siguiente, versículo 13, si querés leerlo, porfa. Así vamos ya entrando un poquito más en el tema. Dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Acá Gedeón diciendo un poco más, Dios, es tu culpa que nos esté pasando esto, ¿no? Y me gusta todo esto porque muchas veces nosotros esperamos que Dios venga a nosotros en los momentos en donde todo está tranquilo y nos dé un ministerio, nos dé una responsabilidad, nos dé una promoción, cuando las cosas están bien. Pero por lo general en Dios las cosas surgen en medio de la dificultad, en medio del caos, en medio de los problemas. Podemos ver un pueblo de Israel que primero se había apartado de Dios, pero sin embargo Gedeón no estaba reconociendo, Dios, sí, la verdad que nos merecemos lo que nos pasa porque hicimos mal las cosas. No, Gedeón estaba diciendo, Dios, es tu culpa. Sí, porque previo a lo que leíste recién, Dios se le acerca y le dice el ángel del Señor, que cuenta ahí que se le presentó, y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente, algo así le dice. Y Gedeón le responde esto: si el Señor está conmigo, ¿por qué nos pasa todo esto? Yo creo que es una tendencia común de los seres humanos, ¿no? De buscar culpables. Llámese Dios, llámese nuestros padres, llámese las circunstancias, llámese las oportunidades que no tuvimos en la vida. Todo el tiempo estamos como delegando la responsabilidad. Es algo como, me parece que innato a veces del ser humano. Sí, evadimos la responsabilidad que nos toca, porque Gedeón no se hizo cargo hasta ese momento de su situación y de lo que había hecho el pueblo. El pueblo de Dios se apartó de Dios, decidió tener otros dioses. Después vamos a leer un poquito más de la situación y de las cosas que acontecieron ahí, pero Gedeón lo que estaba haciendo es evadir la responsabilidad. Y por lo general es lo que nos pasa. Vivimos situaciones, nos pasan circunstancias que son permitidas por Dios para redireccionarnos, para volver nuestro corazón al corazón de Dios. Y muchas veces lo que hacemos primeramente es buscar un responsable. Buscamos en Dios, en la familia, como bien decías vos. Conozco muchas personas que vivieron la misma situación dentro del núcleo familiar. Los mismos hermanos vivieron y afrontaron lo mismo, pero la respuesta fue diferente en cada uno. Y eso tiene que ver con que si uno se hizo responsable de sus decisiones o no. Entonces, creo que lo primero que vemos acá es que a veces nos escondemos detrás de la delegación de culpas, nos escondemos detrás de no admitir responsabilidades para no asumir lo que realmente tenemos que asumir. Y a veces asumimos este rol de víctima, ¿no? Esto no es para mí porque tuve una mala infancia, porque no pude, porque no. Entonces nos victimizamos y no podemos salir de ese lugar de víctimas, ¿no? Y como que todo el tiempo nos comparamos. Si bien acá Gedeón no se comparaba con nadie, pero a veces nosotros sí hacemos eso. Bueno, seguramente que tal persona Dios la está usando, pero porque no pasó todo lo que yo pasé, ¿no? Entonces también esto tenemos que identificarlo para que no sea algo que nos limite y nos frene. Sí, y es que a veces nosotros idealizamos y pensamos que las cosas, si yo hubiese tenido un mejor padre, hubiese sido mejor persona, hubiese podido cumplir el propósito de Dios, hubiese podido alcanzar mis sueños.
No. Si hubieses tenido un padre, ibas a encontrar la manera de volver a delegar la responsabilidad, porque no se trata del contexto, sino que se trata de lo que Dios está formando en tu corazón y de las cosas que nosotros asumimos como propia. Y el pueblo de Israel estaba atravesando una situación compleja en donde Dios se presenta con Gedeón, porque previo a esto el pueblo empezó a clamar. Entonces, como el pueblo empezó a clamar, ahí es donde se presenta el ángel de Dios. Y el ángel de Dios y las oportunidades de Dios se presentan en medio del caos, no se presentan en medio de la tranquilidad, la calma, la paz. No, se presentan muchas veces en el medio de las oportunidades en donde nadie quiere hacerse cargo. No, y también que cuando todo está bien, nuestras oraciones suelen ser más pasivas, más tranquilas, disminuyen. Y en cuanto peor nos va o nos pasan cosas, empezamos a clamar como el pueblo de Israel, Dios ayúdame, y cambia nuestra intensidad de oración cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Sí. Y como lo que nosotros queremos hoy dejar este mensaje, si vos consideras que lo que estás atravesando no es para vos, yo quiero animarte a que primeramente no sigas evadiendo responsabilidades. No quiere decir que sea tu culpa, pero sí quiere decir que nosotros tenemos que tomar las riendas de la situación y empezar a asumir la responsabilidad de ser el factor de cambio. Evadir las responsabilidades es buscar que la respuesta venga de alguien más. En Dios nosotros somos el factor de cambio y ese tiene que ser nuestro motor. Ahora, cuando delegar la responsabilidad no es suficiente, empezamos con el segundo punto. Y a ver, ¿cuál es? Las excusas. Okay. ¿Cómo andás de excusas? Bueno, más o menos. Bien, ¿dónde leemos? Vamos a leer en el versículo 14 y 15. Dale. Dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con las fuerzas que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Bien. Cuando no podemos seguir evadiendo, empezamos a poner excusas. Recién decíamos, bueno, delegamos responsabilidades, pero después también tenemos excusas. Bueno, yo no soy tan bueno porque a mí me pasó esto. Yo no pude lograr el propósito de Dios porque el pastor no quería. Bueno, acá habla de su familia, Gedeón, ¿no? Siempre la familia es la culpable. Sí. Y bueno, no sé, pero vas al psicólogo y la culpa siempre es de tu papá, ¿viste? O de tu mamá. O de tu mamá. Siempre son los padres los responsables. Y yo creo que las excusas es el peor enemigo del propósito. Nunca alguien que tenga excusas en la boca va a poder cumplir el propósito de Dios. Y creo que no se trata de nosotros. Y ese es el problema. En Dios no se trata de nosotros, se trata de Él. Y creo que ahí es cuando decimos, che, esto no es para mí porque no doy la talla. El tema es que estamos poniéndonos delante de Dios y diciendo, bueno, es con mis fuerzas que lo voy a lograr, es con mis capacidades, es con mis habilidades. Y ahí no le damos lugar a Dios. Realmente nada de lo que hacemos es por nosotros, sino es a través de Él. Es lo que Él hace en nosotros, es lo que Él opera a través de nuestra vida. Entonces creo que hasta incluso lo vemos como un acto de humildad, decir, no, me hago a un lado porque esto no es para mí, no doy la talla. Sin embargo, es un acto de soberbia, porque estás diciendo, bueno, todo tiene que suceder por mí y no por lo que Dios hace a través de mí. Y cuando nosotros perdemos la capacidad de poder reconocer que no somos capaces, cuando perdemos la capacidad de poder ver a Dios, ¿sí? Que Dios, como decías recién, que Dios es el que tiene la fuerza, el que tiene el poder, nosotros empezamos a justificarnos y a excusarnos. Y la justificación y las excusas es el sedante primario del ministerio. Cuando un ministerio empieza a buscar justificación y empieza a excusarse, pierde la capacidad de poder reconocer las fallas
pierde la capacidad de poder reconocer cómo poder mejorar, pierde la capacidad de seguir creciendo y avanzando en el reino, porque ya nos anestesiaron las excusas. Y es un sedante, es algo que nos paraliza, es algo que nos frena en el tiempo. ¿Cuántas personas conocemos que cada vez que vos le preguntás por el ministerio, por el propósito de Dios en su vida, tienen una excusa en la boca? O tienen una justificación, que también es parte de... No, yo no pude hacer mi ministerio porque, decía recién, porque el pastor... A ver, si Dios te llama, Dios te promueve, no hay pastor, no hay nadie que te pueda frenar. Si Dios está en el asunto, el tema es que nosotros preferimos esconder la raíz atrás de las excusas. Sí, yo creo que a veces es nuestra zona de confort, ¿no? Las excusas, las justificaciones, donde es mi lugar seguro. Entonces acá me quedo. Y yo creo que siempre hacer a un lado las excusas y las justificaciones para cumplir el propósito de Dios es un desafío y te estás tirando una pileta que no sabes cómo te va a ir. Entonces eso es lo que a veces paraliza. Bueno, entonces me quedo acá, este es mi lugar seguro. Después otro punto también que tiene que ver con las excusas es el realismo. No, yo no es que soy incrédulo, yo soy realista. Entonces, bueno, esto no se puede porque hay que ser realistas. Amigo, hay que tener fe. hay que tener fe, a eso nos llama la palabra. Y creo que a veces nosotros nos sentimos que no damos la talla, que no es para nosotros, porque obviamente estamos comparando un propósito eterno con nuestra humanidad. Y obviamente no vamos a dar la talla. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero a través del Espíritu Santo y conectándonos y metiéndonos en el propósito de Dios, es Dios el que hace la obra. Nosotros simplemente tenemos que escuchar su voz, matar nuestra carne y obedecer. Sí, con fe. Con fe. Bien. Y ¿Cómo sigue Gedeón? Porque lo estamos matando. Pobre Gedeón. Pero no, después yo creo que esto fue lo primero de Gedeón, ¿no? Después Gedeón empezó a reconocer, y creo que ese es el punto. Acá está el punto que nosotros, si queremos llegar, si sentimos que no damos la talla, tenemos que ver e identificar qué nos está faltando reconocer. Hay algo que nos falta reconocer casi siempre. Ya sea como al principio, ¿no? Hablábamos, el pueblo de Dios se apartó de Dios. Che, empecemos por el principio. Hay pecado. Si hay pecado, Dios no puede operar. Entonces empecemos un proceso de santificación. Y a veces cuando estamos hace muchos años en una iglesia y somos discípulos hace muchos años, a veces lo veo, de que decimos, bueno, pero no sé, que para mí es algo externo, no sé si hay algo en mí que esté mal porque no identifico, ¿no? Porque a veces nuestra identificación tiene que ver con pecados grandes. Nosotros hacemos esa selección de pecado grande, pecado chiquito, y creo que a lo largo de nuestro caminar en Dios y de nuestra vida como discípulos, Dios nos va cada vez limpiando más, purificando más, y a veces un simple pensamiento está trabando tu avanzar. O una simple falta de perdón de cuando chiquita, capaz que vos decís, no, pero no me hicieron grandes cosas. Bueno, pero hubo una palabra de alguien que te lastimó. Quizás no te hizo grandes cosas como uno lo pone en la selección interna, claro, pero esa falta de perdón hace de que no puedas seguir avanzando. Entonces, qué importante es que cuando siento de que no doy la talla, de que esto no es para mí, le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre qué cosas todavía a Dios no le agrada de nuestra vida, porque seguramente cada día en nuestra vida siguen habiendo cosas que a Dios no le agradan y que tenemos que ir purificando y limpiando. Sí, sí, y eso es lo que pasa acá y lo que vamos a ver ahora en el versículo, a ver, déjame ver, mi machete, versículo 15. Que ya lo leímos. Ya lo leímos, sí. Léelo de nuevo, por favor. Dale, dice, pero Señor respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y léete el 16, por favor. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre.
La raíz de Gedeón, y después vamos a ir más adelante, quizás en algún otro episodio vamos a hablar de lo que sigue, pero la raíz de Gedeón era su temor. Él estaba escondiendo atrás de las excusas, atrás de la falta de ¿cómo se dice?, de asumir la responsabilidad. Él estaba evadiendo responsabilidades, delegando la responsabilidad a otro. Después él empezó con las excusas, porque realmente lo que tenía era miedo. Y yo creo que ese es el factor determinante en todos los seres humanos. Todos tenemos miedo en algún momento. Cuando encontramos un desafío en el cual el desafío es justamente eso, nos quita de nuestra zona de confort, nos quita de lo que ya sabemos hacer. Si hay algo que yo sé hacer, ya está. Dios no se va a seguir glorificando ahí, porque ya lo puedes hacer de manera natural. Cuando alguien aprende un instrumento y se perfecciona en ese instrumento, todo lo que hace con ese instrumento va a ser excelente porque lo sabe ejecutar. Ahora, si te corren de ahí, si te mandan a otro lugar en donde vos no tenés la capacidad y la habilidad y simplemente te queda en confiar en Dios, es donde empezás a temblar, a dudar y a decir, che, no me da la nafta para poder lograr esto. No tengo la capacidad para hacerlo. Y en Dios se trata de eso, no se trata de nosotros. El propósito de Dios no tiene que ver con que nosotros hagamos cosas que ya podemos hacer sin Dios. El propósito de Dios tiene que ver con que personas normales, naturales, puedan hacer cosas grandes, asombrosas, en las manos de un Dios poderosísimo que tiene el control sobre todo. Entonces, tenemos miedo y siempre el miedo nos paraliza. Y yo creo que cuando Dios identifica que algo nos sigue dando miedo, esa es una oportunidad que Él ve para desarrollar nuestra fe, para seguir perfeccionando nuestra fe. De hecho, cuando los discípulos estaban en el barco, que había una tempestad enorme, Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Tienen que tener fe. Fíjate que es como la contracara. Si hay miedo, hay falta de fe. Si desarrollamos y perfeccionamos nuestra fe, esos temores se van yendo. Sí, y al principio es normal que tengas miedo. Enfrentar una situación que no atravesaste nunca te va a generar miedo. El problema está cuando el miedo te paraliza. El problema está cuando el miedo empieza a gobernar tus decisiones. Te desespera. Y no tomamos decisiones por miedo. Y no hacemos lo que tenemos que hacer por miedo. Y si fracaso, y si me va mal, ¿y qué pasa si cuando estoy haciendo no lo puedo terminar? ¿Y qué pasa si la gente qué va a pensar de mí? ¿No? Porque eso también pasa, ¿no? A veces no podemos hacer algo porque, no, y si fracaso todos se van a reír. Y el miedo está, el miedo al fracaso, el miedo al ridículo, el miedo a los cambios. A los cambios, el miedo a perder la reputación, entre comillas. Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el miedo nos domine y nos controle? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el enemigo gane terreno en el llamado que Dios tiene para con nosotros por miedo? Hay personas que al día de hoy no toman decisiones en formar familias por miedo, en poder concretar un ministerio por miedo, en poder desarrollar nuevas capacidades, nuevas habilidades, simplemente por miedo. Y creo que el enemigo nos está ganando la batalla en esto. Hoy en día carecemos de líderes, y no porque no haya personas capaces de liderar, sino porque hay personas frenadas y sedadas por el temor y por el miedo. Y hasta que nosotros no decidamos decir, señores, tengo miedo de fracasar, tengo miedo de que me vaya mal, hasta que nosotros no empecemos a reconocer que la raíz es el temor que está dentro nuestro, las cosas no van a cambiar. Entonces, hoy quiero que nosotros empecemos a reconocer, y que esto es fundamental, nosotros creemos en un Dios perfecto. El Dios perfecto puede hacer un propósito imposible, incomprensible para muchos, con personas imperfectas. Entonces, hoy mi motivación para todos, para nosotros también, para cuando lleguen nuevos desafíos, es depositémonos en las manos de ese Dios perfecto.
porque Él va a hacer que nuestras imperfecciones pasen desapercibidas. No es que no las vaya a corregir y las vaya a trabajar, pero hay muchas cosas que nosotros esperamos estar en el mejor momento para poder hacer. Señores, ya vamos a ver en el próximo episodio y no quiero spoilear, pero tenemos que hacer las cosas con miedo o sin miedo, con temor o sin temor. Tenemos que depositarnos en las manos de Dios porque es el mejor lugar en donde podemos estar y es en donde las cosas perfectas y sobrenaturales empiezan a ocurrir. Y yo creo que quizás hay muchos del otro lado que hoy están como en cuevas escondidos como Gedeón. Quizás ese escondite es tu trabajo, quizás ese escondite es esa zona de confort en la que estás, ese ministerio en el que estás, pero Dios te está llamando a algo más, a otro lugar, a moverte. La ciudad donde estás, no sé cuál es tu escondite, pero hoy Dios viene a recordarte el llamado y a decirte que no se trata de vos, sino se trata de que Él está con vos. Y si eso sucede, anímate a dar el salto, anímate a dar ese paso de fe. De hecho, insisto, siempre me acuerdo de ese versículo que a mí me encanta, que es cuando Dios le dice a Moisés, dejen de clamar y vayan y caminen. Creo que hoy Dios nos está llamando a eso, seguimos pidiendo la confirmación de la confirmación de la confirmación, que Dios en su misericordia, como le hizo con Gedeón, se la da. Sin embargo, Dios está llamando a que des pasos de fe, y esos pasos de fe van a desarticular la obra del diablo sobre el miedo que te paraliza. Sí, y para finalizar, quiero dejarte con un versículo que está en 1 de Tesalonicenses 5:24, que dice: Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Así que es tiempo de volver a confiar en ese Dios fiel, porque Él va a hacer que todas las cosas sucedan. No te preocupes, si tenés miedo, reconocelo, pero enfrentalos. Es tiempo de empezar a enfrentarlos y depositarnos en las manos de Dios, que es todopoderoso. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.